Valentina Alarcón Ramos y el día de hoy les estaremos mostrando nuestra propuesta pedagógica con respecto al tema de electricidad y magnetismo. En mi persona, junto con mis compañeros Daniel Guerra y Jorge Velázquez. Para ello es necesario precisar algunos conceptos tales como lo que es la electricidad, que es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Es decir, que la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o de repulsión eléctrica negativa y positiva y se puede manifestar tanto en reposo, es decir, estático, como en movimiento. En la electricidad se pueden presentar algunos elementos característicos tales como lo que es la carga eléctrica, que son las propiedades de las partículas subatómicas que se expresan en la atracción y repulsión entre ellas por medio del campo electromagnético. Por otro lado tenemos el campo eléctrico, que es el campo físico que se inscribe en la interacción entre las cargas eléctricas de los cuerpos. La corriente eléctrica se refiere también al movimiento de las cargas eléctricas, es decir, que es el flujo de cargas eléctricas que se distribuyen o se propagan a través de un material conductor de electricidad. El potencial eléctrico, que se refiere a la potencialidad del trabajo o esfuerzo necesario en un campo electrostático para poner en movimiento una carga positiva de un punto a otro. También tenemos el magnetismo, que es una de las formas en las que se manifiesta la electricidad por medio del magnetismo, ya que es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos. Esto a su vez pueden llegar a producir corriente eléctrica. Entonces ahora podemos relacionar la electricidad y el magnetismo dando un nuevo concepto que sería el electromagnetismo, que es la rama de la física que básicamente estudia y describe el conjunto de los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus propiedades. La relación entre la electricidad y el magnetismo puede reflejarse, por ejemplo, en los campos magnéticos. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas, siendo estas las últimas que se generan. En este sentido, en su magnitud vectorial, representa la fuerza magnética generada por un imán o por el flujo constante de electricidad. Sin más que decir, le doy paso a mi compañero Daniel y Jorge para que les expliquen un poco más a fondo de qué se trata nuestra propuesta. Hablemos un poco de electricidad y magnetismo de una forma práctica, es decir, cómo lo encontramos en nuestra vida diaria y cómo se vería o cómo se ve en algunos casos, algunos ejemplos que veremos más adelante. Para ello, podemos decir de que, como bien sabemos, el magnetismo son fuerzas de diferentes cargas de repulsión, porque cuando hablamos de magnetismo hablamos de repulsión entre sí de cargas, y que es bien saber que para entender por qué este comportamiento es por la ley de signos. Cuando decimos ley de signos, nos hacemos énfasis a que hay carga negativa y positiva o cargas diferentes, y cargas del mismo signo se repelan y cargas de diferentes signos se atraen. Es la función y cómo opera el campo electromagnético. De dicha forma, podemos ver cómo también en diferentes casos esto se ve reflejado y es totalmente evidenciado de una forma experimental. Hablemos de un imán y un electroimán. Un imán, conocemos bien, algo que tiene un campo magnético que genera una fuerza que tiene de diferentes polos, dos polos, como dijimos anteriormente, carga positiva y carga negativa, pero que al momento de añadir electricidad, esto vuelve un campo electromagnético, es decir, que pasa a ser un electroimán. ¿Sí? Cuando hablamos de electroimán tenemos un concepto diferente, pero es más que todo el mismo campo magnético, solo con electricidad, donde hay flujo de electrones, donde de pronto podemos hablar de bobina, podemos hablar de electricidad, de inversión de polos, comportamiento de polos. ¿Y qué más forma de evidenciarlo? Si tenemos una bobina conectada a una batería y colocamos una brújula cerca, veremos cómo la brújula alrededor del campo, al pasearlo por el campo o por el imán, vemos cómo cambia de sentido a medida que vamos dando vuelta. Va cambiando dependiendo el polo que se encuentre. Si encuentra de un lado una carga opuesta a la que lleva,
la aguja gira para hacer cumplir la ley de positivo, negativo y negativo, positivo. Ok, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de ejemplos? O de qué manera, podemos decirlo de esta forma, de qué manera la electricidad y el magnetismo se ven en nuestra vida cotidiana. Por ejemplos, también conocemos como el timbre, que sabemos que es un interruptor magnético que genera un campo magnético con un efecto de imán. Al momento de presionar el timbre, lo que hacemos es darle paso a la corriente, donde hay contacto con la corriente, y lo que genera ese timbre, pues sonido muy típico de este tipo de objetos. En las bobinas, desde los dínamos, que son pequeños, hasta los turbinas de diferentes tamaños, diferentes funciones, ¿sí? Y también en qué parte o en dónde estaríamos señalando este ejemplo. Por ejemplo, en una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica contiene bobinas totalmente gigantescas donde pasan grandes cantidades de agua, que generan estas bobinas un movimiento que al momento de revolucionar, lo que hace es cargar ese campo electromagnético que está en esas bobinas, generando una electricidad, llevando la electricidad a generadores, y de los generadores pasa a nuestras casas en un ventilador, en un bombillo y otros objetos electrónicos. Por esta misma forma también al momento de usar el microondas, unos microondas donde hay cierta cantidad que ponemos a calentar, sería una forma ya de una forma térmica. Cuando ponemos a calentar por 5 o 10 minutos un alimento y que demora, es más que todo una generación de campos electromagnéticos que generan las moléculas calor, por lo que produce el calentamiento de alimentos dependiendo su tiempo que le demos opcionalmente en el microondas. En el horno de microondas también se ve reflejado un ejemplo de electromagnetismo. Cuando ponemos el alimento en este aparato, lo que hace es generar un campo electromagnético, radiaciones electromagnéticas que chocan con las moléculas de agua, que al momento de chocar, fricción, genera calor. Como en toda la física, sabemos que la fricción genera calor. Cuando esto genera calor, hace que los alimentos se calienten, y por eso es que hay un tiempo determinado para cada tipo de alimentos. Grandes cantidades de alimentos generarán más tiempo porque son más cantidades de agua y es más tiempo de exposición a esta radiación electromagnética. Por otro lado, por eso vemos que es recomendable sellar o envolver en papel aluminio para evitar las radiaciones de este microondas hacia los alimentos, para no alterar la forma o las moléculas de los alimentos que vamos a consumir. Y esta radiación electromagnética en grandes cantidades no es muy saludable para el ser humano. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Velázquez y en esta ocasión voy a hablarles sobre la propuesta de nuestro video. Bueno, para abarcar primero vamos a empezar con hablando del tema que es la electricidad y el magnetismo. Entonces, la electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados y son temas de gran importancia en la física. Usamos electricidad para suministrar energía a las computadoras y para hacer que los motores funcionen. El magnetismo hace que un compás o una brújula apunte hacia el norte y hace que nuestras notas queden pegadas al refrigerador. Sin radiación electromagnética viviríamos en la oscuridad, y pues la luz es una de sus muchas manifestaciones. Ahora bien, para llevar esto al aula, a las aulas de clases, y para que este concepto los estudiantes tengan más amor por él y quieran como que interesarse más por el tema, hay que hacer que ellos tengan una idea más clara del mismo. Se propone la utilización de la electricidad y el electromagnetismo en nuestro entorno. Por ejemplo, en la construcción de motores y generadores, ya que como sabemos, algunos materiales tales como el hierro son atraídos por imanes, mientras que otros como el cobre ignoran su influencia. Entonces, describimos el movimiento de objetos influenciados por imanes en términos de campos magnéticos, sabiendo que los imanes tienen polo norte y polo sur, y que polos iguales se rechazan entre sí, mientras que polos opuestos se atraen. La electricidad y el magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Al acelerar un imán se producirá una corriente eléctrica. Si varías el flujo de electricidad, se origina un campo magnético. Y estos principios son básicos en la construcción de motores y generadores.
Con esto se quiere llegar a las aulas a que los alumnos en el salón de clase se interesen más por este tema y que lo tengan más claro y que a los que les guste, porque obviamente no a todos les va a gustar, a los que les guste que sí les guste el tema, que sí sientan pasión por él, de esta manera pueden enfocarse un poco más en él y pueden hacer estos experimentos y como que profundizar más en el tema. Muchas gracias.